6:05 estamos de regreso, ya lo había anunciado mi compañera Claudia Álamo. Tenemos con nosotros en el estudio a Macarena Lobos, ministra de la SECPRES, quien está aquí en el estudio y en su casa porque antes era columnista de esta radio además. Así que bienvenida, ministra, que la pillamos aquí en Santiago, pero usted vive laboralmente en Valparaíso. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Gerardo, Claudio, un gusto saludarlos a ustedes y a los auditores de Radio Pauta. Gracias, ministra. Bueno, bienvenida aquí a Radio Pauta. A ver, vienen días importantes. Está, ¿no es cierto?, la discusión, que no es menor respecto del voto obligatorio, del voto extranjero, que es un debate que se está dando intensamente. Han habido acusaciones cruzadas también de algunos sectores políticos que dicen que desde el oficialismo acá hay una utilización política de querer, ¿no es cierto?, dirimir el tema del voto obligatorio y el voto extranjero porque no les convendría. Pero bueno, es una discusión política que finalmente ronda esto. Pero ¿hay espacio real, ministra Macarena Lobos, para poder llevar adelante esta discusión hoy día? O sea, que esta discusión sea efectiva en estamos a tan poquitos meses de que se inscriban las elecciones, ¿no es muy encima? A ver, uno siempre desearía que estas discusiones no se den, ¿no es cierto?, al fragor de una elección ni antes de pocos días de que ésta se realice, sin duda. Siempre nos gustaría que los plazos fueran más largos, nos habría gustado también que, por ejemplo, la reforma de pensiones saliera en menos tiempo y una serie de cuestiones, pero las condiciones son como son y uno tiene que adaptarse a ello. Y de esa perspectiva, nosotros como Ejecutivo siempre hemos planteado, ¿no es cierto?, el cumplimiento de la norma de voto obligatorio para los ciudadanos y hemos dicho también que es importante dar un debate integral respecto al voto extranjero, que es una cuestión que no se ha dado. Y de esa perspectiva hemos iniciado conversaciones con los parlamentarios de distintos sectores para poder encauzar esta conversación. Lo hemos conversado otras veces y ha estado en la palestra, ¿no es cierto?, que efectivamente nuestra normativa es la más permisiva respecto de los extranjeros para poder ejercer el derecho a voto. La mayoría de las legislaciones comparadas tienen derecho a voto solo en las elecciones subnacionales, es decir, en a nivel local, pero no para elegir la primera magistratura y presidente de la República. Y de esa perspectiva, cuando se hizo un debate sobre voto obligatorio, no se conversó además con profundidad sobre el voto extranjero, además había un cambio muy relevante respecto del padrón. Y de esa perspectiva nosotros decimos, sabemos que estamos a puerta de una elección, pero nos parece relevante aun cuando no se aplique para las elecciones de noviembre, que efectivamente demos este debate ahora. Y en esas conversaciones estamos con parlamentarios tanto del oficialismo como de oposición y esperamos poder arribar a un acuerdo que nos permita viabilizar esta normativa. Claro, pero ¿cuánto condiciona el debate político en general, pero el debate justamente sobre este punto, el hecho de que ya estamos, ¿no es cierto?, en pleno clima electoral, tanto parlamentario como presidencial, porque también, ¿no es cierto?, muchos dicen que el gobierno ha tratado en marzo, ¿no es cierto?, no sin mucho éxito, de limitar el voto extranjero en las elecciones locales y muchos decían que, bueno, que finalmente se podía ver en el mapa de que como que las figuras por las cuales estos extranjeros votarían más serían de derecha, como José Antonio Kast. Entonces, que esa sería la razón por la cual el gobierno quiere restringir este punto. Bueno, acá ha habido cambio de opiniones de todos los sectores, porque efectivamente también la oposición presentó una reforma no hace tanto tiempo para limitar el derecho de los extranjeros. Por otra parte, hemos tenido, ¿no es cierto?, en muchas ocasiones que los parlamentarios de oposición quieren restringir que los extranjeros puedan ir a los consultorios, puedan ir su hijo al colegio, pero sí que voten. Entonces, en la práctica acá lo que ha hecho el Ejecutivo, claro, hay una contradicción, un doble faz. estándar no menor. Nosotros como Ejecutivo hemos dicho que esto es una cuestión de principios, que no está en duda, ¿no es cierto?, el voto obligatorio para los ciudadanos, pero que realmente sobre el voto extranjero no ha habido un debate serio y responsable. Como te digo, habría sido ideal que se diera con mayor antelación. El Ejecutivo presentó, como tú bien recordabas, Claudia, indicaciones ya a una moción parlamentaria en el Senado hace bastante tiempo y habríamos esperado llegar a ese consenso, no se dio y ahora, bueno, se ha abierto un espacio y nosotros esperamos que efectivamente podamos materializar un acuerdo que viabilice esta normativa para dar certeza a los electores a la brevedad. Si vamos a lo concreto que tenemos sobre la mesa, más allá de los anhelos, lo ideal que quizás se va a tener que construir, como usted está explicando, en un futuro, los extranjeros en Chile que tienen 5 años avecindados y están legales, por supuesto, van a votar en esta elección presidencial. Todo indica eso, ¿no? Así es, sin embargo, ¿no es cierto?, estamos trabajando que efectivamente para ellos la multa se aplicaría solo para los ciudadanos, es decir, para los electores chilenos y por tanto para ellos sería como voto. ¿Y por qué? Bueno, porque por la misma discusión que hemos estado. ¿Para desincentivar que ellos? No, o sea, en la práctica ellos ya están en el padrón, ¿no es cierto? Mira, hemos ¿Y por qué no obligarlo, visto las últimas elecciones
que no ha habido una variación muy relevante respecto del padrón. El 85% del padrón, más de 12 millones de personas han votado, digamos, en las últimas elecciones que han sido con voto obligatorio, que como ustedes saben son las relativas al proceso. ¿Pero cuánto representa el padrón definitivo del elector extranjero? De los hoy día los electores extranjeros son 860.000 aproximadamente, un 5,6% del total de votantes, siendo las principales nacionalidades. Y no entendí por qué no montarlo. Porque eso es parte del debate. Como decimos, nosotros creemos y hemos defendido que en el caso de los extranjeros no deberían participar necesariamente para elegir la primera magistratura del presidente de la República, que eso debería estar restringido, ¿no es cierto?, a los chilenos, y de esa perspectiva ese es un debate que estamos dando. Como hoy día ya el padrón, digamos, está cerrado, va a ser una discusión para las próximas elecciones, pero nos parece que una forma también de contribuir a esa lógica y a ese principio que estamos defendiendo es que no se les aplique sanción por no concurrir a votar, porque además acá se da también la anomalía que ellos, con residencia muchas veces temporal y inscripción automática. Son todas las condiciones, no tiene una racionalidad, digamos, este tema. Si y uno esa toma perspectiva, la perspectiva mundial, no deberían poder, pero claro. Pero ya está, digámoslo, ya está, así va a ser en esta. Y mi pregunta apuntaba que una parlamentaria decía que había una especie de acuerdo con el gobierno, o al parecer coincidían en que solo pudieran votar los que tenían ciertas características en sus documentos, que estuvieran su documento al día, o no sé a qué se refería. ¿No podría explicar eso? A ver, esa es una indicación. Este proyecto, recordemos, está en primer trámite constitucional, se aprobó en general en la sala, está en la Comisión de Gobierno de la Cámara, mañana se inicia su debate en particular. Y algunos parlamentarios han presentado, bueno, hay una serie de indicaciones, más de 20 que han presentado distintos parlamentarios. Algunos efectivamente han planteado, la que tú haces mención, Gerardo, si no mal recuerdo, es del diputado Oyarzo, en orden efectivamente pedir que, ustedes saben que hoy día hay una norma que permite que con la cédula vencida o el pasaporte vencido por un año, igual se pueda votar, que en el caso de los extranjeros se pudiera exigir que estuviera al día su cédula. Esa es un poco en términos generales esa indicación del diputado Oyarzo. Bueno, hay que discutirla y debatirla, ¿no es cierto?, en el marco de la comisión, como todos los proyectos, se dará su debate en su mérito. Lo que nosotros queremos es efectivamente poder llegar a un consenso que nos permita hacernos cargo de este debate, como digo, de manera más integral y poder tener cerrado esto a la brevedad. Hablamos esta mañana en Primera Pauta con Macarena Lobos, ministra de la Secretaría General de la Presidencia. Mira, a mí me llama la atención que el debate se está dando recién ahora, porque la verdad es que los estudios de muchos cientistas políticos respecto de la votación de los extranjeros es una discusión que viene hace ya un rato. Y hay datos, ¿no es cierto?, muy claros respecto de cómo iba a ir al alza, de cómo finalmente la comunidad venezolana empezó a crecer muchísimo respecto de los votantes del Perú, ¿no es cierto?, que tuvimos esa inmigración. Entonces, hay mucho. Andrés Sherman ha hecho estudios largos sobre esto. Entonces me llama la atención que recién ahora se esté tomando el punto, recién ahora digo en este año. El ministro Álvaro Elizalde ha dicho que en ningún país del mundo existe un sistema como el que hay en Chile, en el cual un extranjero que viva 5 años puede votar por el presidente de la República. Así es. ¿Por qué se dieron cuenta ahora? ¿Qué fue lo que permitió que se taponeó el debate antes? O sea, yo creo que en su minuto, cuando se hizo el debate de volver al voto obligatorio, en realidad no estuvo esto a la vista. No. Y además hay como normas en la Constitución. Por una parte, el artículo 14 de la Constitución dice que los extranjeros van a votar en la forma y condiciones que establezca la ley. Y luego, el artículo 15 cuando habla del voto obligatorio, habla como de los electores en general, que es más amplio, ¿no es cierto? Y de esa perspectiva, claro, ahí quedó una inconsistencia entre los dos artículos y bueno, no se dio el debate en su minuto. Nosotros venimos planteando este debate ya hace bastante tiempo, sin ir más lejos. Ustedes recordarán que cuando se hizo la modificación para regular la multa en el caso de las elecciones de alcaldes, alcaldesas, gobernadores y gobernadoras, este debate ya estaba instalado. Estamos hablando hace más de un año atrás. De hecho, finalmente esa reforma que iba a ser permanente terminó siendo, ¿no es cierto?, transitoria solo para esa ocasión, porque tampoco hubo un acuerdo al respecto. Y por eso digo, ya los plazos son los que son, pero este tema el Ejecutivo lo viene planteando ya con una antelación suficiente, que si nos hubiéramos podido poner de acuerdo en esa ocasión, ya tendríamos resuelto el tema. ¿Y por qué no poner una multa dura al chileno que no va a votar? ¿Por qué apareció cuando temíamos recibir multa hasta 200.000 pesos, apareció que no, 30.000 nomás? Entonces uno dice,
aquí alguien sacó un cálculo. No, pero la multa ha sido, la prueba es que ha sido disuasiva, sin ir más lejos, como yo recordaba recién, ¿Y por qué con la rebajarla, multa, entonces? con la multa que utilizamos, no, pero digo, con la que Con se la baja, utilizó, dice usted. que fue plana, de hecho, fue un monto único, la que se aplicó en las elecciones del año pasado para autoridades locales, participó el 85% del padrón, más allá de que haya sido una multa más baja que en los procesos anteriores. ¿Por qué bajarla? ¿Por qué hacer eso? No entiendo ese sentido. Y ahora, ¿cuál es la postura en esta pasada? ¿Cómo va a quedar? Porque no sabemos todavía, ¿no? ¿Cuánto va a ser la multa? ¿O sí sabemos? No, eso es parte del debate, digamos, porque Ya. estamos ¿Cuál es la tramitando postura ese que tiene? proyecto. Nosotros creemos que debiera ser una multa ¿Dura? no tan alta, digamos, porque ya hay una prueba empírica, digamos, como fue el año pasado, que efectivamente fue lo suficientemente disuasiva porque participó el 85% del Pero padrón. ¿de qué tramo, cuando usted piensa en eso, de qué tramo qué monto En la debería ser? en la última elección fue de 0,3 UTM, que son alrededor de 30.000 pesos, y el baremo está la que está planteada en la moción de la diputada Pérez y otros, que es la que se está debatiendo, tiene ese piso y tiene un techo de 200. Es que yo no entendía, es la verdad, no entiendo que una multa parta de 30.000 a 200.000. Bueno, ese es un debate que dimos también, que tampoco es tan razonable, porque la propia ley establece, ¿no es cierto?, las excusas en los casos en que uno no debe concurrir a votar. Claro. Y por tanto, no es razonable tampoco que haya un margen, porque en la práctica hay causales, ¿no es cierto?, que son establecidas ya en la ley y que uno tendrá que acreditar ante el juzgado de policía local si no las cumple. Entonces tampoco es tan razonable que el juez pueda decidir, como bien dice Claudia, porque a uno le va a aplicar 30 y a otro le va a aplicar 200. Además, como esto se aplica de manera descentralizada con los juzgados de policía local, pueden haber criterios muy disímiles. Entonces a mí me parece más razonable que sea una multa pareja, digamos, que se aplique en el caso que efectivamente no se cumpla con ira. Usted escucha a la ministra Macarena Lobos conversando con Primera Pauta. La reforma del sistema político es otra de lo que bastante se ha hablado. También está en el Parlamento esto. Tampoco va a estar para ahora, y otra vez volvemos a topar que están los incumbentes diciendo ¿para qué vamos a sacar a los que tienen menos un 5% y somos un puñado cuando ellos mismos son incumbentes? Y ese es un gran problema, porque todo lo pasamos por el sedazo de cómo voy yo ahí. Y eso me parece que es difícil para la política. Es muy difícil hacer buena política, creo yo. No sé si usted comparte eso, de ser incumbente y definir cómo se va a cambiar el sistema político que ya nos ha traído varios problemas. Bueno, sin duda el tema de la reforma del sistema político es una cuestión clave, lo hemos establecido, ¿no es cierto?, como ejecutivo. Ya en la cuenta pública del 2024 el presidente mandató, ¿no es cierto?, a que llegáramos a un acuerdo para avanzar en esta materia, garantizando, ¿no es cierto?, haciéndonos cargo de un problema real que es la fragmentación política, pero sin afectar la representatividad. Y de esa perspectiva, claro, es más difícil cuando efectivamente hay incumbentes. Hoy día hay dos proyectos que se están tramitando. Está el proyecto del Ejecutivo que presentamos en junio, cumpliendo el mandato de esta cuenta pública, a inicios de julio de este año, en el cual estamos estableciendo mayores requisitos para la constitución de los partidos políticos. Una democracia fuerte tiene que tener partidos fuertes, y de esa perspectiva se están elevando los requisitos para la constitución de los partidos. Se está estableciendo también a nivel legal la regulación de los comités parlamentarios, que son una figura muy relevante porque son los que hacen la interacción, ¿no es cierto?, para efectos de la tramitación de los proyectos. Y también se está regulando el tema que efectivamente el financiamiento sea para aquellos partidos que tengan representación parlamentaria. Por otro lado, eso está en primer trámite constitucional en el Senado, se aprobó unánimemente en la Comisión de Gobierno y está puesto para la sala. La semana pasada, por un tema de quórum, no alcanzamos a verlo, está propuesto para el primer lugar de la tabla el día de mañana. En paralelo está la moción de los parlamentarios que transversalmente los senadores plantearon y que está en segundo trámite en la Comisión de Constitución de la Cámara, que fue aprobada en general, y que, claro, ahí el tema más debatido ha sido el tema del umbral, ¿no es cierto?, donde hemos dicho que en la práctica hay un diagnóstico común, y nosotros esperamos ponernos de acuerdo porque la herramienta, de acuerdo a lo que el Ejecutivo ha planteado, ¿no es cierto?, no es la más eficiente, y así también lo plantearon muchos de los expertos que concurrieron en la comisión. Ministra Macarena Lobos, ¿qué sería lo saludable para la democracia? Que sabemos que también, ¿no es cierto?, hay un debate enorme en el mundo sobre la calidad de nuestras democracias. ¿Qué sería lo saludable respecto al número de partidos políticos que deberíamos tener? Se ha hablado mucho de que tenemos una fragmentación tan importante en el Congreso que ningún gobierno está pudiendo gobernar. Yo no sé si usted lo ve así, cuando tiene que ir hasta el Congreso. No sé si ve que efectivamente cuesta mucho dar gobernabilidad con un sistema tan fraccionado, 24 partidos. Algo así, ¿no? Sí, 23, 24. 23, 24 partidos políticos. Entonces,
no sé si en la experiencia comparada uno puede decir, mira, necesitamos tantos partidos mínimo, pero no está locura. ¿Y qué pasa ahí con respecto de los pactos? He escuchado a varios políticos viejos hablando, ojo con los pactos, porque esto también puede ser un sistema medio viciado. Claro, es que aquí en el tema, efectivamente, el tema que tengamos un sistema tan fragmentado afecta la gobernabilidad y la posibilidad de construir acuerdos duraderos que den solución a las necesidades de la gente de manera eficiente, eficaz y oportuna, que es lo que espera la ciudadanía. Sí. Y de esa perspectiva, cuando uno habla, muchas veces la reforma política parece como alejada, Muy alejada de los ciudadanos en su cotidianidad, pero es muy importante, ¿no es cierto?, aterrizar que efectivamente esta es la herramienta clave para poder garantizar que el Estado se haga cargo, ¿no es cierto?, y el sistema político se haga cargo de esas necesidades cotidianas en los distintos ámbitos que a ellos les preocupan. En el tema de la fragmentación, ¿cuál es el problema? Muchas veces el proyecto que se plantea y el umbral del 5% se hace cargo de un problema al inicio. Pero si uno ve lo que ha ocurrido en estos 4 años, la mayoría de la creación de nuevos partidos ha sido con posterioridad, no ha sido al momento de la elección. Y por eso decimos que muchas veces el instrumento no es el más eficiente para hacerse cargo del problema. Y ahí han surgido, por ejemplo, el tema de los pactos, también está ahí, ha surgido el tema de las federaciones, ha existido mucho el tema, por ejemplo, de las cuotas, y hay una serie de herramientas, porque esto es un sistema. Y acá, en definitiva, se está haciendo... enfocando uno de los aspectos, y esto es muy importante también verlo de manera más global, porque si uno mueve, digamos, como las distintas piezas de un sistema, esto tiene que ser un engranaje que funcione adecuadamente. Entonces, claro, no es lo mismo un sistema presidencial que un sistema parlamentario, con un sistema de listas o no, o con un sistema de poder asociatividad. Pero lo que es importante es que hay un diagnóstico común, y más allá de que no sea aplicable, ¿no es cierto?, para estas próximas elecciones de noviembre, yo creo que es relevante, y como Ejecutivo vamos a seguir trabajando para construir consensos que efectivamente podamos dar una solución a este tema para que para los futuros gobiernos efectivamente sea, y para el sistema en su conjunto, más allá del gobierno de turno, porque este es un problema, ¿no es cierto?, mucho más trascendental que el gobierno de turno, tengamos herramientas más claras para poder constituir pactos que den gobernabilidad. 2 preguntas que requieren respuesta más bien concretas. Son 2 proyectos. El proyecto de aborto y ¿Quiere decir que no fui concreta antes? No, quiero que vaya más al punto por el tiempo nomás. El de aborto y eutanasia, ¿salen o no salen? Y el de reforma tributaria, que anunciaron hace algunas semanas, que beneficia a las pymes principalmente, ¿sale o no sale? ¿Cómo la ve? A ver, voy a partir por el último, que es un proyecto para fortalecer, ¿no es cierto?, y favorecer a la clase media, en la cual tenemos por una parte efectivamente un sistema transparente para las pymes, que favorece más de 1 millón de pymes, pero que tiene beneficios muy relevantes también para la clase media, con el descuento o crédito respecto a los gastos en materia de arriendo y en materia de educación, que favorece alrededor de 900.000 personas, y también en el caso de los adultos mayores, que es un tema que ha estado, ¿no es cierto?, bien en el debate, que es un incentivo mayor, un beneficio mayor para el tema de acotar el pago de las contribuciones para quienes pertenezcan al 60% más vulnerable, y que van a tener un techo, ¿no es cierto?, del 5% de su ingreso en el pago de contribuciones. Nosotros presentamos ese proyecto la semana pasada, estamos tramitando el proyecto de financiamiento de educación superior, esperamos despacharlo esta semana de la Comisión de Hacienda y empezar ese debate. Han habido críticas, ¿no es cierto?, respecto de que no... ¿Sale o no sale? La pregunta, no, perdón por el tiempo, perdón, que la presión. Yo espero que sí, porque yo espero que pongamos la necesidad de la ciudadanía por delante, y que pongamos el foco en poder favorecer a la clase media, más que los debates, ¿Y el aborto, digamos, eutanasia, salen o no salen? ¿O bueno, eso se ve más lejos? En el caso de eutanasia esperamos retomar, está en segundo trámite constitucional, ya presentamos las indicaciones y vamos a retomar el debate. Yo espero que ese proyecto sí salga. En el caso del proyecto de interrupción del embarazo con plazo, lo que hemos planteado efectivamente es iniciar este debate. Nos parece relevante, quedan 7 meses de gobierno, pero nos parece que es un debate que hay que dar, el tema, ¿no es cierto?, de la salud de las mujeres. Pero saben que no lo van a sacar ahora. O sea, ustedes saben, en proyectos que teníamos consensos más amplios nos demoramos 10 años, claro, es difícil que efectivamente se pueda materializar, pero nos parece que es un debate relevante que hay que dar con altura de mira, con evidencia en el Congreso. Sí, ahora, bueno, ayer veía que Johannes Kaiser vuelve a hablar sobre este proyecto, ¿no es cierto?, de modificar el Código Sanitario para prohibir el aborto en la causal de violación. Exactamente, habría presentado el diputado Durán un proyecto, lo retiraron, y por eso nos parece muy importante este debate, porque ya retroceder respecto ya de las 3 causales, parece, nosotros acabamos de aprobar, ¿no es cierto?, el reglamento respecto de el tema de
observancia de conciencia institucional y dar más facilidades para que efectivamente haya información necesaria para que las mujeres puedan acceder, ¿no es cierto?, a esta prestación. Y nos parece que es un debate que tiene que ver mucho con salud pública, no solo, digamos, con libertad de las mujeres, como muchas veces se quiere caricaturizar. Así que de esa perspectiva esperamos que con altura de miras, con respeto, con evidencia, podamos ampliar, iniciar ese debate, porque no se ha presentado, se presentó el proyecto, pero no hemos iniciado todavía la Comisión de Salud el debate. Ministra Macarena Lobos, le agradecemos haya venido a los estudios de Pauta hasta ahora tan temprano a discutir sobre temas legislativos. Muchas gracias a usted, un gusto siempre estar acá.